El tema que desarrollaremos a continuación es el del personal al servicio de las entidades locales, clases y régimen jurídico, los instrumentos de organización del personal, plantillas y relaciones de puestos de trabajo, los instrumentos reguladores de los recursos humanos, la oferta de empleo público, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización y, como último epígrafe, el acceso a los empleos locales, sistemas de selección y provisión. Dado que el primero de los epígrafes, y además estamos en la parte especial, nos conduce al personal al servicio de las entidades locales, comenzaremos con la Ley de Bases en el título séptimo, que es el que dedica al personal al servicio de las entidades locales, sin perjuicio de que por disposición expresa y remisión expresa de la propia Ley de Bases acudamos a determinados artículos del TRB que, si bien es legislación del Estado, tiene el primero carácter supletorio y en otro caso carácter de aplicación principal porque expresamente así lo determina la Ley de Bases. Comenzamos pues con el artículo 89, que nos habla de que el personal al servicio de las entidades locales está integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual. En principio no se recoge a los funcionarios interinos. Para ello nos vamos al TREBEP, que sí que nos lo recoge, nos dice el artículo 8, concepto y clases de empleados públicos, diciendo que son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en la administración pública al servicio de los intereses generales, clasificándose en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, bien sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Aquí nos hace una definición de cada uno de estos tipos de personal. Si hay tiempo, se puede introducir en la exposición. Si no hay tiempo, pues hay que, digamos, quedarse con lo más básico. Dado que yo cuento con todo el tiempo para exponer en este momento, pues el artículo 9 nos habla de funcionarios de carrera. Son quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo y para el desempeño de servicios profesionales retribuidos y de carácter permanente. Se dice además que en todo caso estará reservado a los funcionarios públicos la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en aquellas actuaciones que conlleven la salvaguardia de los intereses generales. El artículo 10 nos habla de los interinos, que dice que son quienes, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. ¿En qué circunstancias? Cuando haya plazas vacantes hasta un máximo de 3 años, por sustitución de los titulares por cualquier motivo y por la ejecución de programas de carácter temporal o el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. El ejemplo típico de este supuesto del apartado D es el de la campaña de la renta, donde donde se hace donde se hace un llamamiento donde no para lo que se hace acopio, entre comillas, de personal funcionario durante unos determinados meses porque hay un exceso o acumulación de tareas. Respecto de los procedimientos de selección, serán públicos y respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Y pasamos ya. Artículo 11 nos habla del personal laboral, aquel que en virtud de un contrato de trabajo, de la modalidad que fuere,
presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. Respetar lo dispuesto en el 9.2, que habla del ejercicio de potestades públicas y de aquellas actuaciones encaminadas a la seguridad nacional. Y artículo 12, personal eventual, aquel que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza y además están retribuidos con cargo a los créditos presupuestarios consignados con tal fin o a tal fin. A partir de aquí volvemos a la ley de bases para ver los siguientes epígrafes, los instrumentos de organización del personal, las plantillas y las relaciones de puestos de trabajo. Acudimos al artículo 90 de la ley de bases, que nos dice que corresponde a cada corporación aprobar anualmente a través del presupuesto la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, a personal laboral y a eventual. En el apartado número 2 se nos habla de las RPTs, que es lo siguiente que sigue en el epígrafe. Las corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo de su organización en los términos previstos en la legislación básica de la función pública. La RPT está recogida dentro del TREBEP en el artículo 74. Yo es que me he hecho una chuleta con la correspondencia entre la figura jurídica y el artículo de la ley de bases y el artículo del TREBEP para ir más rápido. ¿Vale? Entonces os recomiendo que os hagáis esta chuleta, que es muy útil. ¿Veis? Aquí tenemos las RPTs en el TREBEP. La administración pública estructurará a través de sus RPTs los puestos de trabajo, que incluirán al menos la denominación del puesto, los grupos de clasificación, los cuerpos o escalas si los hubiere, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Volviendo de nuevo a la ley de bases, nos dice que corresponde al Estado establecer las normas de acuerdo a las cuales se confeccionarán las RPTs. A continuación, el propio programa nos habla de instrumentos reguladores de recursos humanos, la oferta de empleo público, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. Así pues, pasamos a ver dentro todavía del artículo 90, en esa parte que incluye otros sistemas de racionalización, los registros de personal, donde se nos dice que las corporaciones locales constituirán en imperativo registros de personal coordinados con las demás administraciones y según normas aprobadas por el Gobierno. Los registros de personal están regulados en el TREBEP, porque hay una remisión expresa aquí a las normas aprobadas por el Gobierno. Por tanto, nos vamos al TREBEP y está expresamente regulado en el artículo 71. Ya os he dicho que tengo la chuleta y es muy útil. Luego, si queréis, la menciono, la relaciono para que la podáis copiar. Y artículo 71, registros de personal, donde se dice que cada administración pública constituirá un registro relativo al personal. A continuación pasamos otra vez a la ley de bases, porque nos está hablando los epígrafes siempre del personal de las entidades locales, y continuamos con el artículo 91, que nos habla de la oferta de empleo público, que está dentro del epígrafe con el que estábamos trabajando. Se nos dice que la corporación local formará públicamente su oferta de empleo público ajustándose a los criterios de normativa básica estatal, referencia directa, expresa remisión al TREBEP. Ahora iremos al artículo 70, pero primero quiero leer el párrafo número 2, que nos dice que la selección del personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición
o concurso oposición libre. Nos vamos ahora al artículo 70 del TREBEP, que nos dice que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria serán imperativo objeto de la oferta de empleo público, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional. En todo caso, la ejecución del proceso selectivo deberá desarrollarse en el plazo improrrogable de 3 años. La oferta de empleo público se aprobará anualmente y deberá ser publicada en el diario oficial correspondiente. Volvemos de nuevo a la Ley de Bases, al artículo 92, que nos habla de los funcionarios, ya concretamente de los funcionarios de carrera, al servicio de las administraciones locales. Se nos dice que se rigen por esta ley, es decir, en principio por la Ley de Bases, por el Estatuto Básico del Empleado Público, que actualmente es el TREBEP, es un texto refundido del año 15, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, legislación, es decir, los reglamentos de provisión e ingreso, los reglamentos de situaciones, de momento no entran en este esquema jerárquico. Estamos primero con la Ley de Bases, luego el TREBEP, luego legislación del Estado, a continuación rango de ley autonómica, es decir, seguimos con el rango de ley, pero en este caso de ámbito autonómico, y esto por mor de la atribución expresa que hace el artículo 149.1.18 de la Constitución al Estado, que nos dice que será competencia exclusiva de este. El apartado 2 nos dice que con carácter general los puestos de trabajo de la administración local serán desempeñados por funcionarios y que corresponde en exclusiva a los funcionarios la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, ya lo hemos comentado, y también las actuaciones o actos que impliquen la salvaguardia de intereses generales. El artículo 92 bis nos habla de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. Aquí no nos extenderemos demasiado, solo lo imprescindible para nombrarlos como parte del personal al servicio de la entidad local, pero no vamos a entrar en el Real Decreto 128 porque eso es de otro tema. Son funciones públicas necesarias y reservadas, ya lo sabemos del Real Decreto 128, la de Secretaría comprensiva de Fe Pública y Asesoramiento Legal, y B, el control, fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad, tesorería y recaudación. Bien. También se habla en el artículo 92 del régimen disciplinario, etcétera, pero eso ya no es objeto de este tema. Continuamos con el programa y nos habla del acceso a los empleos locales, sistemas de selección y provisión. Vamos a ver en principio qué dispone la Ley de Bases del régimen local. Nos vamos al artículo 100, que nos habla de la selección y se dice que es competencia de cada corporación local la selección de los funcionarios, a excepción de los funcionarios habilitados, que estos ya sabéis todos cómo se seleccionan. Corresponde, no obstante, a la Administración local del Estado establecer reglamentariamente las reglas básicas y los programas mínimos y los títulos académicos. Así pues, por remisión expresa nos vamos al TREBEP, que respecto de los sistemas de selección está recogido en los artículos 55 y siguientes. En el 55 se nos recogen los principios rectores y en el 61 los sistemas selectivos. Los principios rectores pues son los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y todo lo previsto en el presente estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. Y el 61, que nos habla propiamente de los sistemas selectivos, se nos dice primero que tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, y en el punto 6 que serán los de oposición y concurso-oposición, que deberán incluir en todo caso una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer un orden de prelación. Solo en virtud de ley
se explica a continuación que podrá aplicarse y con carácter excepcional el sistema de concurso. Artículo 101. Los puestos vacantes se proveerán en convocatoria pública por los procedimientos de concurso o libre designación, de acuerdo con las normas que regulen estos procedimientos en todas las administraciones públicas. De nuevo, remisión al TREBEP. Así que nos vamos al TREBEP para ver qué nos dice. Y esto está en el artículo 78. Vamos a ver si lo tengo marcado. No, pues lo busco. Vamos al 78, que nos hablará de los sistemas de provisión. Principios y procedimientos de provisión. Los principios son igualdad, mérito, capacidad de publicidad, y los procedimientos son concurso y libre designación, siempre con convocatoria pública. Aunque no terminaré el tema sin proporcionaros antes el listado que he comentado, y que sería algo así. Punto número 1, clases de funcionarios y régimen jurídico. En la Ley de Bases, artículo 89. En el TREBEP, 8 y siguientes. 2. Plantilla. En la Ley de Bases, artículo 90. En el TREBEP no se menciona. 3. La RPT. En la Ley de Bases, en el artículo 90. En el TREBEP, artículo 74. 4. Planes de empleo. En la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local no se menciona. En el TREBEP, el 69. 5. Oferta de empleo público. Ley de Bases, artículo 91, TREBEP 70. El 6. También como otros sistemas, planes de ordenación, Ley de Bases no se menciona, TREBEP 81. Registros de personal. Ley de Bases, artículo 90, TREBEP 71. Selección. Ley de Bases, artículo 100, y por remisión expresa, TREBEP, artículos 55 y siguientes, aunque los sistemas de selección están contenidos en el 61. Y por último, provisión, 101 de la Ley de Bases, con remisión expresa, y artículo 78